Covey Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 1. Ser proactivo. Parte A. Proactividad. La clave para implantar los 7 hábitos. Ahora veremos el hábito fundacional. El hábito 1. Ser proactivo. ¿Por qué fundacional? Porque todos los demás hábitos fluyen de él. Si el hábito 1 está presente, se pueden cultivar los otros 6. Si no está presente, no se pueden cultivar los otros 6. Hábito 1. Ser proactivo. Significa básicamente que su vida es producto de sus valores, no de sus sentimientos. Que su vida o la de su organización es producto de sus decisiones y no de las condiciones. Lo opuesto a ser proactivo es ser reactivo, que básicamente significa que su vida es función de sus sentimientos, sus ánimos, sus impulsos, del trato de los demás. El principio básico del hábito 1, ser proactivo, es asumir responsabilidades. El concepto es, usted y yo tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta. Si usted no cree que es capaz de elegir su respuesta, si no tiene esa visión de usted mismo, si se siente víctima, le puedo garantizar que definitivamente no estará facultado. No comenzará con el fin en la mente, con un pensamiento claro sobre el futuro. Estará atado al pasado y pondrá en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar las cosas importantes, con su escalera apoyada en la pared equivocada. Pensará ganar, perder o perder, ganar. Buscará siempre ser entendido primero antes de entender. Y constantemente fracasará en toda clase de relaciones porque usted y el otro se sentirán mal entendidos. Vivirán en batallas de los egos, terminarán en compromisos en vez de con sinergia y no dedicarán tiempo a afilar la sierra porque nunca tendrán tiempo de cargar gasolina. Estarán demasiado ocupados, abrumados por pequeñeces. Por eso el hábito 1 es fundamental, básico. Es el componente vital y fundamental de los demás hábitos. De nuevo lo definimos como la capacidad de subordinar impulsos, ánimos, sentimientos, condiciones a los valores con base en principios. Subordinar hasta que poco a poco nuestra vida emocional, que se encontraba así, esté en orden. Podrán tener altas y bajas emocionales, pero habrá estabilidad, constancia en su naturaleza respecto a hacer y cumplir promesas a uno mismo y a los demás. Se puede tratar a los demás con amabilidad, sin capitular en las convicciones. Se puede comenzar a practicar con los otros hábitos que se construyen gracias a este. ¿Cuántos de ustedes se sienten mejor cuando el clima es agradable? Hay razones fisiológicas para ello. Se liberan endorfinas, sustancias químicas de la mente a través de la luz del sol. ¿Cuántos actúan mejor cuando se sienten mejor? Eso significa que somos reactivos a la cultura física. Si son gente proactiva, pueden sobrellevar el clima sin importar la cultura física. Y a través de irradiar energía positiva y de sonreír, también liberan endorfinas.
¿Y qué hay de la cultura social? ¿Cuántos se sienten mejor cuando los tratan mejor? ¿Cuántos actúan mejor cuando se sienten mejor? Esto es ser reactivo al clima social, a la cultura social. Si por dentro aprendiéramos a sobrellevar el clima social para poder ser consistentes en aquellas situaciones difíciles y adversas, perseguir propósitos que valgan la pena y vivir según principios o leyes naturales, seríamos proactivos. Parte B. Proactividad y reactividad. A diario se nos pone a prueba de múltiples formas en problemas sencillos. Y si somos proactivos, en ese momento gradualmente desarrollamos una capacidad extraordinaria para manejar disgustos y decepciones importantes. Pero muchas veces entendemos la energía obvia de la proactividad solo si vemos conflictos espectaculares o dramas brutales. Por ejemplo, Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco, prisionero en los campos de concentración nazis por ser judío, experimentó indignidades y torturas increíbles. Había sido formado en la tradición freudiana, en la que básicamente uno es producto de su niñez. Trabajó sobre esa suposición, ese paradigma. Pero mientras estaba en los campos, comenzó a observar cosas muy interesantes. En las mismas circunstancias, algunas personas eran animales, mientras otros eran santos. Él mismo experimentó cosas terribles. Algunos de sus seres queridos fueron muertos en cámaras de gas o quemados vivos. Y él esperaba ese mismo destino. Pero por alguna razón lo conservaron vivo con propósitos experimentales. Un día lo desnudaron, lo pusieron bajo una luz blanca y comenzaron a realizar en su cuerpo crueles experimentos de esterilización. Y ahí descubrió lo que llamó la última libertad humana. El poder de elegir mi respuesta ante cualquier condición, ante cualquier cosa que me suceda. Le llamó la última libertad humana. Y cultivó esta íntima respuesta hasta el momento en que, en su imaginación, se vio enseñando a sus estudiantes en Austria, después de ser liberado del campo, todas las experiencias que estaba teniendo, las reflexiones, el aprendizaje que estaba adquiriendo, y llegó a postular que el más alto valor humano es el poder de elegir una actitud en situaciones sobre las cuales no se tiene control. Esa era la última libertad humana. Si quieren otra evidencia de esto, ¿cuántos de ustedes han visto a un ser querido, a un amigo entrañable, a un miembro de su familia, pasar por una enfermedad terminal con una actitud magnífica? ¿Cuántos han experimentado eso? Vean las manos, vean el número. ¿Cuántos estuvieron profundamente inspirados por ese modelo? Las mismas manos. Yo lo viví con mi hermana Marilyn, quien acaba de morir. La noche anterior a su muerte me dijo: mi único deseo es enseñar a mis hijos y a mis nietos cómo morir con dignidad y con el deseo de contribuir y vivir la vida noblemente y con base en principios. El cáncer en sus pulmones era como un árbol que le crecía por dentro, pero su objetivo durante los meses o aún los años anteriores fue el de enseñar algo. Esos hijos y nietos, amigos y seres queridos, estarán inspirados y ennoblecidos por su modelo y su enseñanza el resto de sus vidas. Entre lo que nos sucede
el estímulo, cualquier cosa que nos pase o que nos esté pasando ahora, entre ese estímulo y nuestra respuesta hay un espacio. En ese espacio radica nuestro poder y la libertad para elegir nuestra respuesta. En estas elecciones radica nuestro crecimiento y nuestra felicidad. En otras palabras, con las elecciones correctas, eventualmente la respuesta que elegimos comienza a influenciar al propio estímulo. Esto es lo que Viktor Frankl descubrió y ejercitó en su memoria, es decir, en su inteligencia, su imaginación y su conciencia, haciéndose preguntas como ¿qué está pidiendo de mí esta situación? En vez de ¿qué pido yo de ella? ¿Por qué me están haciendo esto? Y también afirmando su libre voluntad. Su libertad se volvió más y más y más grande hasta que fue mayor que la de sus captores nazis. No fue liberado. La liberación es una condición del medio. La liberación es una condición externa. La libertad es una condición interna de la propia persona. Tenemos control sobre nuestra libertad, no sobre nuestra liberación. Sin embargo, en muchas situaciones, no necesariamente en todas, mientras más controlen su libertad y la expandan y la profundicen, eventualmente influenciarán la liberación en su vida. Las opciones, las alternativas que están disponibles, eventualmente su cabeza creará su mundo. Su respuesta al estímulo eventualmente influenciará al estímulo y en alguna medida él lo experimentó. Frankl tuvo otra hipótesis y trató de desarrollarla. ¿Qué hace sobrevivir a estas personas en el campo? ¿Son sus habilidades de sobrevivencia? No. ¿Es su inteligencia? No. ¿Es su salud? No. Esas cosas eventualmente se perdían. Así. Ayudaban inicialmente, pero al final se perdían. ¿Es su estructura familiar? No. Lo que nos capacita para sobrevivir es una visión del futuro. El significado de lo que nos falta por hacer. Una contribución que nos falta dar. Esto se convirtió en la base de su brillante autobiografía sobre estas experiencias llamada El hombre en busca de sentido. Un amigo suyo se sentía tan mal que quería suicidarse y Frankl lo presionó. ¿Por qué no lo haces? Él dijo, porque si muero antes que mi esposa, la iba a hacer infeliz y miserable y la quiero mucho. Eso solo le dio sentido para sobrevivir. Y para constantemente hacerse esta pregunta, ¿qué está pidiendo de mí la vida en esta situación? No permitan que las cosas sobre las que no pueden hacer nada interfieran con las cosas sobre las cuales pueden hacer mucho. Parte C. Asumiendo responsabilidades. Una vez, mi hermano y yo fuimos a un cañón con un primo. Este primo estaba cortando leña, tenía un hacha. De pronto apareció una víbora. Él comenzó a perseguirla y le dio un hachazo. La cortó en dos. La cabeza le cayó aquí, entre el pulgar y el índice, y lo mordió. Pudo haber reaccionado de muchas maneras. Pudo querer vengarse de la víbora venenosa y seguirla cortando en pedazos. Pero era listo, rápido, proactivo. Subordinaba los sentimientos a los valores y se sacó la sangre lo antes posible.
Mucha gente es herida por otros. Esta herida duele, pero la herida real es ir tras la venganza, ir tras la víbora. Eso es lo que lleva el veneno al corazón. No es lo que la gente nos hace, lo que nos hiere en el sentido más fundamental. Lo que nos hiere es la respuesta que elegimos a lo que nos hacen. La gente reactiva quiere regresar y vengarse. Se rodean de gente que les masajee el ego y los valide y les dé evidencia adicional para justificarse y condenar a la persona que los lastimó, que les hizo daño. Mucha gente se reúne a diario para murmurar sobre los pecados de sus jefes. Y esto se convierte en el tema base del café o de la comida. Son altamente reactivos. La gente proactiva aprende a sacarse el veneno y siempre a perdonar. A perdonar y a olvidar. Resentimiento significa vivir una y otra vez lo mismo y alimentar el rencor. El efecto es llenarse con energía negativa, polarizarse, buscar autojustificación, buscar datos. Eso que queremos creer puede apoyarse fácilmente con datos. La forma de interpretar los datos. Como Eleanor Roosevelt lo dijo, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. O como Gandhi dijo, nadie puede quitarte el respeto a ti mismo a menos que tú se lo des. La gente proactiva, que actúa con base en sus valores, sus propósitos, su visión, no rinde su poder, su libertad, su poder de elegir a las debilidades de los demás. Nunca debemos construir nuestra vida emocional sobre las debilidades de los otros. Si lo hacemos, nos debilitamos nosotros y alimentamos su poder para continuar complicando nuestra vida. Esto es mucho trabajo, particularmente para la gente que ha pasado toda su vida culpando de sus fracasos a otras personas. Una vez, una mujer se paró a la mitad de un grupo como este y comenzó a dar un discurso. Fue algo espontáneo. Luego sintió que era inadecuado, se apenó y volvió a sentarse. Pero no podía dejar de hablar con todos los que tenía a su alrededor, como si algo de lo que había aprendido le provocara una explosión emocional y tenía energía positiva. Se le veía en los ojos, en sus gestos, en su lenguaje corporal. En un receso hablé con ella. ¿Qué te pasó? Pues no tienes idea de lo que ese hábito o principio de ser proactivo significa para mí. Soy enfermera de tiempo completo de la persona más miserable y desagradecida que te puedas imaginar. Ni siquiera acepta conocerme, no demuestra ningún aprecio. Las otras enfermeras se sentían igual, casi nos poníamos a hablar de su muerte, esperándola, deseándola, mientras lo cuidábamos. Y que tú tengas las agallas de decir que yo elijo ser miserable. Por favor, yo no lo elegí, él me hace infeliz. Pero luego me di cuenta de lo dependiente que soy, de cómo he rendido mi poder a esta conducta miserable. Luego dijo, en cuanto me tragué esa enorme, gigantesca y amarga píldora, entendí y me dije, un momento, si elijo ser miserable, puedo elegir lo contrario. Salí de la prisión, fui liberada, por eso me paré y quería decírselo a todos. Quería proclamar mi libertad. No podía contenerme, no te puedo explicar lo que significa. Entre lo que nos sucede, el estímulo, y nuestra respuesta al estímulo, radica la libertad. Parte de las 4 dotes humanas.
La conducta y las acciones fluyen de nuestros paradigmas. La psicología determinista tiende a dividirse en tres áreas, tres campos. Determinismo genético, determinismo psíquico y determinismo ambiental. Determinismo genético significa básicamente de lo que sus abuelos son responsables. Sí, tengo un carácter fuerte, parece que se ha transmitido por generaciones, mi padre era igual y su padre también. Sí, soy una persona nocturna, toda mi familia es así. En la mañana no me hablen, contesto mal. Me viene de generaciones atrás. Lo que hay aquí es una predisposición debida a mi estructura genética. Muy bien. Eso es el estímulo. Entre eso y nuestra respuesta está nuestra libertad de elegir la respuesta. ¿Qué deberíamos hacer? Adoptar un sistema de vida que no active la tendencia genética y que no nos vuelva disfuncionales por ella. Esto no significa que la influencia genética no sea poderosa. Significa que no estamos genéticamente determinados y que la diferencia entre estar influidos y estar determinados es de 180 grados. Determinismo psíquico significa de lo que sus padres son responsables, no sus abuelos. No llegó necesariamente por el ADN, por la estructura cromosómica del ADN. Sus padres se lo hicieron a ustedes. Es la forma en que los criaron. Es muy freudiano. El niño es padre del hombre. Eso significa que sus primeros años de infancia, la forma en que los trataron y criaron, si hubo rechazos, cómo desarrollaron heridas psíquicas profundas por abusos de una u otra clase, condicionaron su estructura emocional, su personalidad para toda la vida. El niño es el padre del hombre. Y aunque mucho hemos vivido ya a los 6, 7 u 8 años, no hay gran cosa que podamos hacer a esa edad. Determinismo psíquico. No hay ninguna duda de que nos influencia poderosamente. De hecho, en los primeros años de vida, hasta el autoconocimiento a los 7, 8 o 9 años, no hay separación entre estímulo y respuesta. Así que cualquier estímulo que llegó, tuvo cualquier respuesta. Y las cicatrices psíquicas están ahí. Las tendencias genéticas están ahí. En cuanto empieza el autoconocimiento, hay separación. Este espacio, esta libertad, este poder de elegir. Esas tendencias todavía están ahí. Estamos muy influenciados por fuerzas genéticas y psíquicas. Ahí están. Pero se tiene este espacio. Podemos comportarnos de manera que se borren las tendencias, o si no borrarlas, subordinarlas, eclipsarlas, vencerlas como no funcionales. Pueden estar ahí en algún grado. Quizá pudieran borrarse a través de diferentes terapias. El punto es que aún se tiene la libertad de elegir. Aunque sea difícil, hay que trabajarlo. Aunque sea producto de un condicionamiento, soy el programador que elijo mis respuestas a ese condicionamiento. Determinismo ambiental. Básicamente significa que su pareja es responsable, su jefe es responsable, su cultura es responsable. El determinismo ambiental abarca todo el conjunto de influencias culturales externas. De nuevo, sin duda que estamos influenciados por estos factores, razón por la que necesitamos concientizarlos, pero que no sean determinantes. Por ello, el hábito 1 es el hábito de la visión personal. Pueden elegir su respuesta, ejercitando esa libertad, ese poder de elegir, el más alto de los poderes. En ese espacio hay 4 dotes humanas: autoconocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Frankl lo descubrió. Pudo mirarse a sí mismo en una situación extrema.
Una compañía puede ver su futuro. Por ello dicen que la visión es la esencia del liderazgo. Y la habilidad de crear una cultura alrededor de esa visión genera un compromiso hacia esa visión que es común a todos y les permite ejercitar colectivamente su imaginación. Aun si sienten a esa cultura como un peso abrumador, están dentro, están conscientes, ven, imaginan, son parte de y pueden participar. Cuando vivimos sin la memoria estamos atados al pasado y a lo que es finito. Cuando vivimos sin la imaginación estamos atados a lo que es infinito y tiene una potencialidad increíble, porque rara vez escudriñamos lo que tenemos dentro. Y luego la voluntad independiente. Podemos actuar sobre esa imaginación. Podemos actuar sobre esa conciencia, la conciencia universal. La conciencia universal de toda la humanidad. Y podemos actuar sobre ella, podemos nadar con la corriente o contra la corriente. Se necesitan las 4 dotes humanas para optimizar. El autoconocimiento no es suficiente. En mi opinión, se enfoca demasiado en la exploración constante de nuestro pasado y nuestras cicatrices psíquicas y sociales. No es que no sea útil y de ayuda. Creo que lo es. Pero es insuficiente. Se crea un desbalance si no se usa la imaginación para producir algo nuevo, para encontrar un nuevo significado, un nuevo valor, un nuevo futuro, y para ejercitar por uno mismo la fuerza de voluntad para ir hacia él. Pero la imaginación también es insuficiente. Hitler era una persona imaginativa, pero no tenía conciencia. Se manejaba por valores, pero sus valores no estaban basados en principios. Es el autoconocimiento, más la imaginación, más la conciencia, más la voluntad independiente, la clave para tomar una pausa en ese espacio y llegar a esas dotes humanas: autoconocimiento, imaginación, conciencia y voluntad independiente. Luego comenzar a actuar de manera lenta y pausada. Parte E. Círculo de influencia. Se puede descubrir la naturaleza proactiva o reactiva de una persona escuchando su lenguaje. Es como una huella digital. Se ve dónde está el control, si está dentro o fuera. Sí, yo no puedo hacer esto, yo tengo que hacer esto. Un estudiante me dijo: discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije: ¿qué? ¿No acabamos de hablar de que el lenguaje de una persona proactiva es yo elijo, yo prefiero, sí, no, yo lo haré? Y el lenguaje de una persona reactiva, tengo que, debo, si tan solo, no tengo tiempo, siento que no tengo capacidad. Mira los problemas que tengo encima, la gente que necesita esto no está y seguramente ni van a venir. Estaba diciéndole eso cuando dijo: discúlpeme por faltar a clases, tengo que ir a jugar tenis. Le dije: ¿qué? Tengo que ir a jugar tenis. ¿Tienes qué? Tengo que ir. ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Sí. ¿Y qué pasa si no vas? Me sacan del equipo. Me parece una consecuencia natural. Si no vas a los juegos, no puedes estar en el equipo. ¿Qué pasa si no vienes a mi clase? No lo sé. ¿Cuál es la consecuencia natural si no vienes a mi clase? No lo sé, porque... piensa. ¿Qué pasaría si no asistes a mi clase? Pues... no me sacaría, ¿o sí? Esa sería una consecuencia social. Es artificial, no natural. Si no participas, no debes estar en el equipo. En un equipo de tenis, eso sería natural. Pero, ¿qué pasaría si no vienes a mi clase? No aprendería, exacto. Sé que en tu lugar
elegiría ir al juego de tenis. Pero nunca digas, tengo que hacer algo. Tienes el poder de elegir. Entonces dijo, elijo ir al juego de tenis y perder mi clase. Siempre trabajamos con un análisis de consecuencias alternativas y luego elegimos las acciones. Recuerden que pueden elegir sus acciones, pero no pueden elegir las consecuencias. Estas son gobernadas por leyes o principios naturales. Algunos pueden estar en ambientes gobernados por valores y reglas sociales y pueden tener que tomar decisiones difíciles, ya sea convertirse en catalizador de algún tipo de cambios o buscar en otra parte, especialmente si han afilado la sierra profesional y personalmente y tienen toda clase de opciones porque no son económicamente dependientes, sino económicamente independientes. Eso no significa fortuna, significa que tienen el poder de producir suficiente riqueza para sus necesidades y las de su familia. ¿Por qué? Porque sus habilidades no están obsoletas. Piénsenlo así. 2 círculos. El círculo exterior más grande es el círculo de preocupación. Las cosas por las que se preocupan, las que les inquietan. Pero luego está el círculo interior, pequeño, que son las cosas sobre las que tienen influencia. ¿Dónde enfoca la gente proactiva sus energías? ¿En cuál círculo? ¿En el interior? ¿Dónde enfoca la gente reactiva sus energías? En el exterior. ¿Por qué? Porque son víctimas. Miren esta persona con la que tengo que vivir. Miren cómo mi jefe me ha frenado mi carrera. Él dice que tiene criterio amplio, pero no es cierto. Miren a esos niños, me están volviendo loca. ¿Por qué eliges volverte loca? Pues, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedes hacer? No lo sé, piensa. No lo sé, piensa. ¿Qué otras alternativas tienes en vez de volverte loca? No lo sé. Piensa más. Creo que podría reconstruir mi relación con ellos a un punto en que pudiéramos llegar a acuerdos de disciplina. ¿Qué alternativas tienes? Tienes el poder. Siempre trata a la gente como si fuera proactiva. Mientras más irresponsables son, más les enseñarás sobre su habilidad de respuesta. Siempre trabaja en el círculo interior. Es algo maravilloso. Es inevitable, inevitable que si trabajas en el círculo interior, este crece siempre. ¿Por qué? Porque la energía ahí es positiva. Estás haciendo algo en el borde externo del círculo interior y ganas más confianza con las demás personas por cómo las tratas, la forma en que haces y cumples promesas, la forma en que te disculpas cuando cometes errores, la forma de reunir retroalimentación, la forma de darla antes de intentar jugar a Dios en la vida de alguien. La forma de buscar entender lo importante para el otro, para que así tus presentaciones se hagan en términos de su marco de referencia, su lenguaje, su sistema de valores. Constantemente haces depósitos en la cuenta bancaria emocional. Pero si te enfocas en el círculo exterior, estás haciendo retiros. Estás juzgando, criticando. No buscas entender. No eres consistente. Todo en nombre de la inconsistencia de otros. Sobrereaccionas en nombre de la sobrereacción de otros. Hablas mal de ellos a sus espaldas, inconsciente de que el que te escucha sabe que vas a hacerle lo mismo cuando por algún motivo ya no te quiera escuchar. Si quieren tener a los presentes, siempre sean fieles a los ausentes. Así sabrán que estás basado en principios, que estás cuestionando en serio el sistema de valores sociales, que eres una persona con integridad y tienes estándares. No participen en intercambios de energía negativa ni hagan nada que pueda
crear un sentimiento de falta de respeto hacia otra persona. Porque todos sabrán que lo mismo harán con ellos llegada la situación. Nunca deben hacer confidencias con un hijo sobre otro de los hijos. O comparaciones, bromas sutiles o juicios de valor. Porque se crea una cultura de la desconfianza donde saben que otra vez harían lo mismo con ellos. Siempre deben transmitir estabilidad basada en principios que nunca cambian. No basada en ánimos que son volátiles y emociones mercuriales que suben y bajan. Trabajando en el círculo interior, este se vuelve más y más grande. Y eventualmente comienzan a tratar con algunas de esas preocupaciones que hoy ni siquiera se atreverían a tocar. Podría llevarlos no a decenas, sino a cientos, posiblemente hasta a miles de organizaciones que están pasando por una transformación profunda y comenzaron con un simple empleado. Cualquiera que trabajó en su círculo de influencia, que asumió responsabilidades, fue paciente, vivió la ley de la cosecha, hasta que su círculo de influencia creció gradualmente. En la mayoría de los casos lograron contacto con alguien que tenía un enorme círculo de influencia. Luego vino el apalancamiento y la multiplicación. El apalancamiento exponencial comenzó a influenciar a divisiones, compañías enteras y hasta corporaciones multinacionales. Déjenme compartir con ustedes una de las experiencias más poderosas e instructivas e iluminadoras que he tenido respecto a este hábito 1, ser proactivo. Trabajé con una organización durante 4 años y fui asistente del presidente. Él era una persona muy dinámica y visionaria, con talento, con inteligencia, con tanta visión, que podía compensar una multitud de pecados que le preocupaban al mundo exterior. Pero su estilo era autoritario y dictador. En consecuencia, toda la gente sentía que los trataba como mandaderos, como si no tuvieran juicio propio. Haz esto, haz aquello, ve por esto, ve por aquello, etcétera, etcétera. Y los ejecutivos se reunían en los corredores a murmurar sobre los pecados del presidente. Contaban muchas historias, les contaré la última. Mis cosas marchaban bien. Él entró en mi departamento, fijó una norma distinta y creó un desorden terrible. Es muy propio de él, espera que oigas esto. Oigan, ¿por qué no comemos juntos y seguimos el tema? Es divertido, porque la murmuración se vuelve una especie de desahogo colectivo. Quien trabaja en construcción tiene la expresión mal cosido. Significa que si un ladrillo está mal cosido, al presionarlo, se fractura, se rompe. Lo mismo pasa con las murmuraciones. Si ejercemos presión sobre una relación mal cosida, se va a fracturar y a romper. Las murmuraciones son un arma de doble filo. Podemos cortarnos con ella. Un hombre llamado Ben era proactivo. Su vida no estaba en función de las debilidades del presidente. Era consciente de ellas. Estaban en su círculo de preocupación, pero no en su círculo de influencia. Por lo tanto, se reía mucho. No se desanimaba. Usaba sus fuerzas para compensar las debilidades del presidente. En su propio círculo de influencia, con su gente. Muy fuerte, considerado valiente, tolerante, aceptaba las fuerzas del presidente, que eran prodigiosas y enormes. En su área, las fuerzas del presidente y sus fuerzas compensaban las debilidades del presidente. Su círculo comenzó a crecer en su área. También ejercía más iniciativa. Lo trataban como mandadero, hace esto, hace aquello, pero era el mejor mandadero del mundo. No solo iba por los datos, trataba de anticipar las necesidades. Creo que el presidente quiere una junta de consejo. Voy a llevarle los datos, el análisis de los datos y las recomendaciones basadas en ese análisis, y voy a ponerlos en forma de presentación. El presidente me decía: Ben es increíble, es asombroso, mira lo que hizo. Le pedí que consiguiera esto y se anticipó a mis necesidades. Lo analizó,
Desarrolló recomendaciones alternativas, llegó a una conclusión y la redactó en una forma en que puedo presentarla al Consejo. Voy a pedirle que él lo haga. Círculo de influencia. Siguiente junta. Haz esto, haz aquello, ve por esto, ve por aquello. ¿Ven? ¿Qué opinas? ¿Qué creen que las mentes reactivas hacían en los corredores ejecutivos? La gente reactiva siempre busca evidencias. Apuesto a que hay una especie de favoritismo aquí. El problema es que Ben los trataba igual que al presidente. Después de 4 años, vi a Ben convertirse en el número 2 de la organización. Su círculo de influencia se hizo enorme. Incluso el presidente no hacía ningún movimiento sin la bendición de Ben. Y Ben tenía cultura, entendía la cultura. Así, la debilidad del presidente, en estilo, se compensaba por la fuerza de Ben en los temas culturales. Así que los juicios del presidente sobre cómo implantar su visión, actualizar su visión, se fortalecieron. Asombroso, ¿no? Vine por primera vez a Uganda hace 5 años. Mi plan original era estar 1 año fuera antes de entrar a la escuela de leyes. Vi mucho sufrimiento y pobreza aquí. Y casi sin darme cuenta, me fui involucrando en diferentes actividades una tras otra, así que decidí quedarme. Hace 3 años aproximadamente, John Reardon y yo trabajamos juntos en Kampala. Y una cosa que realmente nos golpeó fue ver la cantidad de muchachos jóvenes que estaban desempleados. Tenían alrededor de 16 años y carecían de recursos para seguir estudiando. No tenían ninguna clase de guía. Conocimos a un par de ellos y les preguntamos qué les gustaría hacer. Nos contestaron pertenecer a un equipo de fútbol. Así que hicimos un equipo con esos chicos. Les pedimos que trajeran a sus amigos y les dijimos que entrenaríamos a determinada hora en cierto lugar. Eso funcionó durante un tiempo. Un día los chicos vinieron y nos dijeron que tenían a su entrenador y que querían que lo conociéramos. En Uganda tienes que tener cuidado con este tipo de cosas. Pero el hombre básicamente nos dijo que le gustaría entrenar al equipo y que no teníamos que preocuparnos por su sueldo, lo haría por gusto. Desde entonces nos hicimos amigos de Stone y empezamos a trabajar juntos. Eso es. Así está mejor. Cuida bien la defensa, la defensa. La defensa, Alex. Stone empezó a jugar fútbol en la secundaria y estaba considerado como un jugador con gran talento. Cuando tenía 18 años, participó en un equipo profesional por primera vez. Se mantuvo en ese nivel durante los siguientes 10 años. Cuando fue elegido para integrar la selección nacional, que es la meta de todos los jugadores ugandeses porque tienen la oportunidad de ir a jugar a Europa y que los conozcan los entrenadores de los clubes europeos, poco antes de empezar su carrera internacional, tuvo que abandonar su sueño. Un tipo lo atacó por la espalda y le rompió los ligamentos de la rodilla. Eso no fue un accidente, lo hizo intencionalmente. Este fue el final de su carrera profesional. En un país donde la venganza es algo extremadamente común, donde 16 años de guerra y corrupción han estado centrados en la venganza, Stone solo le dijo a este hombre: no te preocupes, hiciste lo que tenías que hacer. La capacidad de Stone para perdonar a este hombre, después de haber arruinado la carrera
por la que trabajó durante tantos años fue realmente notable. Sabíamos que la integridad de Stone era justo lo que estos muchachos necesitaban para darle algún sentido a sus vidas. Algunos de estos chicos eran drogadictos, otros eran ladrones y eran muchachos que vagaban por las calles sin ninguna clase de guía. Buscamos a estos muchachos para darles sentido a sus vidas y para eso tratamos de enseñarles algún oficio, darles algunos recursos y crearles un marco de referencia que realmente les ayude en el futuro. No los vemos como futuros futbolistas. Ese no es nuestro objetivo. Lo que queremos es que sean buenos ciudadanos, que tengan confianza en ellos mismos y sobre todo que esas herramientas los ayuden en el futuro. Los chicos con los que empezó Stone eran rechazados por sus familias y su comunidad por crear conflictos y ser niños problema. Stone realmente los quería y les mostraba que tenía mucha confianza en ellos. Mantenemos a estos muchachos solo con el amor que les damos. No les damos dinero, ni tampoco les damos cosas. Vienen solo porque se sienten bienvenidos en el equipo. Es el amor lo que hace todo. No puedes ser feliz a menos de que tengas amor. Así que trabajamos con amor. Las bases del equipo son amor y perdón. Cuando Stone les enseña lo que es el amor y el perdón, ellos a su vez lo enseñan a sus propias familias. Ellos aprenden a querer a las personas que los rodean y aprenden a perdonarlos. Gran parte de la enseñanza de estos principios la ven en la vida de Stone. Vive en la misma zona que los chicos. Conocen a su esposa y a sus hijos y la forma en que interactúa con su familia. Ven que lleva a cabo todo lo que enseña. Esa es realmente la parte más poderosa de lo que hace. Más importante que lo que dice, creo que su ejemplo realmente los alienta a ser como es él. El liderazgo no es ser famoso. Aunque Stone solo pueda influir en unas 200 personas de su comunidad, esas 200 personas influyen en otras comunidades y esas comunidades influirán en otros pueblos. Estamos tratando de enseñarles cómo guiarse a ellos mismos, cómo ser responsables. Nosotros no estaremos ahí todo el tiempo. La mayoría de ellos son muchachos y serán padres. ¿Qué clase de familia formarán si se les deja como están? Tratamos de decirles que no hay nada que no puedan hacer. Es con el trabajo que todas las cosas se vuelven posibles. Tu vida solo depende de ti. Lo que tengas en tu mente es lo que va a moldear tu futuro, es lo que serás. Parte F. Convertirse en figura de transición. Alguien llegó una vez a decirme, quizá puedas ayudarme, me gusta este seminario, pero no sé, en mi matrimonio ya no hay sentimientos. Y pues estamos preocupados por los niños. Yo le dije, ama a tu esposa. Como te dije, ya no hay sentimientos, no hay amor.
¿Alguna sugerencia? Ámala. ¿Cómo puedes amar cuando no amas? Amar es un verbo. El amor, el sentimiento, es el fruto de amar, que es el verbo. Estudien a los grandes de la literatura, que han perdurado en todas las civilizaciones y sociedades, y muéstrenme dónde el amor es un sentimiento. Lo es solo en la cultura de Hollywood. Amor, el sentimiento es un fruto. Observen el amor que una madre siente por el nuevo bebé que acaba de traer al mundo. Ella produjo el amor que siente, se sacrificó. Amar es un verbo, primero que nada, luego un sentimiento. Perdonar es un verbo. Olvidar es un verbo. He visto muchas relaciones reconstruirse con solo una de las partes, cultivando estos músculos proactivos. Y esos músculos hay que ejercitarlos, igual que si hicieran lagartijas. No pueden desarrollar músculos de un día para otro. Hay un precio que debe pagarse y requiere paciencia. Inténtenlo por 30 días. Prueben este concepto de proactividad por 30 días. Trabajen solo en el círculo interior por 30 días y sonrían sobre el resto. En cualquier relación, sean luz, no jueces. Sean modelos, no críticos, por 30 días. Muchos no podrían hacerlo más allá de una noche, porque son adictos a ser víctimas y a absolverse de responsabilidad. Si no soy responsable, ¿qué soy? Irresponsable. Es más fácil psicológicamente decir no soy responsable que decir soy irresponsable. Pero luego negamos la visión de uno mismo, que tenemos el poder de elegir respuestas. Por 30 días, díganse, siempre que pienso que el problema está afuera, ese es el problema. Esta prueba de 30 días demostrará el poder pragmático de ser proactivo. Siempre tendrán que tomar iniciativas. Van al trabajo, el lugar es un desastre, no dicen nada, no hablan mal de nadie, arreglan todo, con sonrisas y buen humor. Y luego tienen una charla con la persona cuyo trabajo acaban de hacer. Ustedes no se someten, pero tampoco se rinden. Son amables, quiero escucharlo primero. ¿Qué pasó? Respetan a la persona, tienen el poder de elegir su respuesta. Háganlo por 30 días. 30 días. ¿Cuál es el riesgo, amigos? Uno de los riesgos iniciales cuestionarán su sinceridad. Tanta amabilidad me sorprende. ¿Esto es lo que aprendiste? ¿Fuiste a un seminario sobre paternidad? Pensé que era un seminario de administración. Piensen en la recompensa. Pueden convertirse en una figura de transición en su familia. ¿Saben qué significa eso? ¿Cuántos ven tendencias en ustedes mismos que no les satisfacen? ¿Cuántos ven esas mismas tendencias en sus hijos? ¿Cuántos tienen nietos y los ven seguir esas mismas tendencias? ¿Cuántos ven algunas de esas tendencias en sus padres? ¿En sus abuelos? Yo me fui a 5 generaciones. ¿Saben qué es una figura de transición? Es una figura que detiene la transmisión de esas tendencias. Las detiene, no pasan a sus hijos. Si son muy arraigadas, tendrán que practicar los músculos proactivos. Imaginación, conciencia, voluntad independiente, más integridad, más sacrificio personal, hasta que salgan de ahí para que no pasen a sus hijos, para que no les afecten ni sus espíritus ni sus actitudes. Viene de una familia neurótica, pero está lleno de gentileza, dulzura y amabilidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera desechó lo viejo e irradió lo nuevo. Fue parte de su misión. ¿Viene de una familia donde pelean para resolver problemas? Usted aprendió a resolver problemas sinergéticamente. ¿Saben qué haría yo? Retrocedería. Empezaría a influir sobre hermanos y hermanas, sobre mis padres si aún vivieran. Eso es una figura de transición. Detener lo viejo y crear una nueva tradición. Lo mismo en los negocios.
Como lo saben muy bien, las viejas burocracias, los viejos enfoques autoritarios están muriendo. Sobreviven solo en una base local o regional. Para estar en el mercado global se requiere un profundo cambio. Ya no funcionan los pequeños dioses porque no crean culturas de alta confianza. Ahora hay que aprender a llegar a la inteligencia latente de las personas. Eso es ser una figura de transición.